Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubrimiento en Grecia, monedas de Alejandro Magno y el secreto de Edipo. Vamos a sumergirnos en un descubrimiento que nos lleva directamente al corazón de la antigua Grecia. Imaginaos en Tenea, una ciudad legendaria al sur de Corinto. Pues bien, desde 2017, Elena Corca y su equipo están revelando sus secretos. En primer lugar, han hallado un segmento del acueducto de Adriano del siglo II. Un testimonio de la ingeniería antigua. Pero espera, que hay más. Han descubierto 29 monedas de plata, que es una rareza arqueológica. Estas monedas, que datan desde finales del siglo VI a.C. hasta la época de Alejandro Magno, son una ventana a la historia. Entre ellas, estáteros de Olimpia, Egina y hasta uno de Tebas mostrando a Hércules. Además, los arqueólogos han desenterrado un altar de arcilla, un jarrón en miniatura y la figurilla de un caballo con jinete. Y no acaba ahí. El primer asentamiento humano en Tenea, datado en la Edad del Bronce, nos ha revelado viviendas, herramientas y hasta joyas. ¡Espectacular! Revolución genética, descubriendo la diversidad humana en la prehistoria. Este descubrimiento revoluciona nuestra visión de la genética y la sociedad antigua. Imaginad encontrar una ventana al pasado que nos muestra cómo eran y vivían las personas con diferencias genéticas en la antigüedad. Y es que investigadores han identificado los casos más antiguos de síndromes de cromosomas sexuales en humanos de la prehistoria. Así, usando ADN antiguo, han descubierto a la primera persona prehistórica conocida con síndrome de Turner viviendo en Somerset hace 2500 años. Pero eso no es todo. También han encontrado al hombre más antiguo con síndrome de Jacob y a 3 hombres con síndrome de Klinefelter en diferentes épocas. ¿Y sabéis lo mejor? Parece que estas personas eran aceptadas y formaban parte integral de sus comunidades. Este hallazgo no solo es un hito en el campo de la genética, sino que también nos da una nueva perspectiva sobre la tolerancia y el tratamiento de las diferencias en el pasado. Estos descubrimientos nos enseñan que la diversidad humana siempre ha sido parte de nuestra historia y que tal vez la aceptación de esta diversidad era más común de lo que pensábamos. Descubierta la Atlántida australiana, el misterio de Sahul. Vamos a realizar un viaje extraordinario, vamos al descubrimiento de la Atlántida al norte de Australia. Y es que, ¿os imagináis una tierra que pudo albergar hasta 500.000 de personas? Resulta que hace unos 70.000 años, en un territorio ahora sumergido llamado Sahul, se vivía una historia fascinante. Era un área tan extensa que servía de puente para la migración desde la actual Indonesia a Australia. Pues bien, los investigadores de la Universidad de Griffith han realizado un hallazgo asombroso. Utilizando datos batimétricos de alta resolución, descubrieron que hace entre 71.000 y 59.000 años, el nivel del mar era unos 40 metros más bajo que hoy. Esto dejó al descubierto un archipiélago curvo de islas. Y ojo, entre 29.000 y 14.000 años atrás, durante la última edad del hielo, el nivel del mar bajó aún más, exponiendo una gran franja de tierra al lado de la actual Australia. Un área que podría haber sustentado hasta 500.000 personas. ¡Alucinante! El misterio artístico del final del Paleolítico en Galicia y Portugal. ¿Sabíais que al final del Paleolítico, hace más de 9.000 años, existía una conexión cultural entre Galicia y el norte de Portugal? Pues sí, 2 investigaciones recientes nos llevan a un mundo de arte prehistórico compartido. El primero es la Cova Eirós en Triacastela, en Lugo, el único lugar en Galicia con arte paleolítico. Y el segundo, el Valle de Coa en Portugal, el mayor conjunto de cuevas al aire libre de Europa. Y ambos lugares tienen algo en común: un corpus artístico y convenciones gráficas del final del Paleolítico. Y resulta que los estudios liderados por Tania Mosquera Castro y otros expertos han comparado representaciones en estos sitios, revelando paralelismos estilísticos sorprendentes, figuras zoomorfas y antropomórficas tanto en cuevas como en arte mobiliario, que nos cuentan una historia de conexiones y cultura compartida entre estas regiones. Estos descubrimientos
cambia nuestra percepción del noreste peninsular, tradicionalmente visto como ajeno al fenómeno gráfico paleolítico. Pero no, desde los años 80 sabemos que esta zona también fue un lienzo para los artistas del paleolítico. El rostro perdido de Augusto, descubrimiento único en Elche. ¿Estáis listos para descubrir el rostro del primer emperador de Roma, Augusto, como nunca antes lo habías visto? Pues resulta que se ha descubierto un vaso de cerámica de hace más de 2000 años encontrado en la Alcudia, en Elche, y en él se halla la única pintura que se conserva de Augusto en todo el Imperio Romano. Este vaso, de 17,5 centímetros de altura, tiene su origen entre el 20 a.C. y el 20 después de Cristo, justo cuando los romanos se establecieron en la provincia, pero lo más fascinante es la escena pintada. En un lado se muestra a una diosa y en el otro dos personajes masculinos, uno de ellos con rasgos físicos y un litus se asocia con Augusto. Por cierto, ¿sabíais que esta identificación se basa en las monedas de la época, donde solía aparecer la imagen del emperador? Curioso, ¿verdad? Aparte de la imagen de Augusto, también se representa la mezcla de culturas ibérica y romana y la habilidad de los alfareros y pintores locales. 45.000 años atrás, los primeros pasos del Homo sapiens en China. Este es un descubrimiento fascinante que nos lleva a las raíces del Homo sapiens en Asia Oriental. Porque ¿alguna vez os habéis preguntado cómo era la vida en Asia Oriental hace miles y miles de años? Pues bien, un equipo internacional de investigadores ha desentrañado un misterio increíble en el sitio de Xiyu, al noreste de China. Resulta que las herramientas y los huesos encontrados allí nos cuentan la historia de los Homo sapiens que vivieron en la región hace unos 45.000 años. Es decir, la evidencia más temprana de los humanos modernos en Asia Oriental. Casi nada, ¿eh? Y este estudio ha revelado una cultura material avanzada, tecnología de cuchillas, puntas de proyectiles con espigas y mangos, y hasta obsidiana obtenida de lugares lejanos. Esto sugiere que nuestros antepasados eran cazadores habilidosos y que incluso participaban en el comercio a largas distancias. Además, estos hallazgos arqueológicos muestran una mezcla de culturas, una hibridación cultural única, donde se fusionaron rasgos heredados con innovaciones tecnológicas y nuevos conocimientos. ¡Brutal! La verdad oculta de la puerta de Ishtar. Este es un fascinante giro en la historia de una de las maravillas del mundo antiguo, la puerta de Ishtar de Babilonia. Pero, ¿sabíais que su propósito y cronología podrían no ser lo que siempre hemos creído? Durante mucho tiempo se pensó que la puerta fue erigida para celebrar la conquista de Jerusalén. Sin embargo, un reciente estudio arqueomagnético está poniendo en duda esta teoría. Los arqueólogos analizaron pequeñas muestras de ladrillos de la puerta de Ishtar y descubrieron que el complejo se construyó después de la conquista babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. Además, este análisis concluyó que las fases de construcción están todas relacionadas con el diseño original de la puerta y reflejan un proceso continuo sin adiciones posteriores. Y eso significa que Nabucodonosor II estaba vivo cuando se completó la puerta y que su construcción no cambió de estilo a lo largo del tiempo. Curiosísimo. Tras las huellas de los visigodos, un viaje genético en Madrid. Esta es una historia arqueológica apasionante. Os presento el Rebollar, en la localidad madrileña del Boalo. Aquí, los arqueólogos han descubierto una iglesia rural visigoda en uso desde el siglo VII hasta el XIV, y con ella secretos de la vida de la época, desde anillos y monedas hasta cerámicas. Y además, un equipo de investigadores ha analizado el ADN de las personas allí enterradas. ¿El objetivo? Pues conocer más sobre cómo vivían y cuál era el aspecto de la población visigoda y bajomedieval del centro peninsular. Por ejemplo, se han estudiado 3 individuos de élite enterrados en la nave de la iglesia y han descubierto que estos individuos no comparten vínculo materno. Aunque claro, aún quedan muchos misterios por resolver, porque hay más. También encontraron los restos de 2 bebés enterrados juntos en un edificio paralelo a la iglesia, y los análisis sugieren que podrían ser mellizos o gemelos, un hallazgo que nos acerca aún más a la comprensión de la vida y la muerte en aquellos tiempos. Heracleópolis Magna, la ciudad perdida que fue capital de Egipto. Vamos a viajar a la capital olvidada del antiguo Egipto. Imaginad aterrizar en un oasis a 130 kilómetros al sur del Cairo. Allí, un equipo de arqueólogos españoles dirigidos por Carmen Pérez Díez
nos ha abierto las puertas a un pasado fascinante. Estamos en Heracleópolis Magna, esta impresionante ciudad que vivió su apogeo alrededor del 2160 a.C., fue el escenario del primer periodo intermedio. En ese momento, en medio del caos y el hambre, un gobernador llamado Keti se proclamó faraón y fundó la dinastía 9, convirtiendo a Heracleópolis en la capital. Y ahora, 40 años después del inicio de la misión arqueológica española en el sitio, estamos descubriendo cosas impresionantes. Desde necrópolis sin cadáveres, mastabas con capillas y cámaras funerarias, hasta fascinantes falsas puertas que separaban el mundo de los vivos y de los muertos. Y qué decir del impresionante templo dedicado a Erishef, alineado con la estrella Canopo, que era un dios con cabeza de carnero que surge como una figura clave en la historia de la ciudad. Lo que está claro es que es un proyecto espectacular. Virus milenarios y el misterio del desarrollo embrionario. ¿Listos para sumergiros en los secretos del ADN? Imaginad que cada persona, desde una única célula, un óvulo fecundado, llega a convertirse en un ser de 30 billones de células. Este viaje comienza con una célula totipotente capaz de generar un individuo completo. Pero ¿sabíais que las reliquias de virus inmemoriales incrustadas en nuestro ADN juegan un papel crucial en este proceso? Así es, un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid ha descubierto en embriones de ratón el sorprendente papel de estos virus ancestrales. Estos fragmentos de ADN considerados hasta hace poco como basura resultan ser directores de orquesta en la transición de las células de la totipotencia a la pluripotencia. Increíblemente, más del 8% de nuestro genoma corresponde a este material genético de virus integrado desde tiempos inmemoriales. Y aquí está la clave. Un retrovirus llamado MERL en ratones activa una proteína esencial en este cambio. Y claro, este descubrimiento podría tener implicaciones significativas en medicina regenerativa y en la creación de modelos embrionarios para la investigación. ¡Alucinante! Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.